Muy buenas tardes. Este es nuestro encuentro de tertulias sobre filosofía de la ciencia a cargo del grupo Filociencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en la cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se puede participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Nuestro encuentro son todos los días miércoles en horario de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Quienes deseen obtener mayor información pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a este espacio. Y en la tarde de hoy, entonces, vamos a abordar un tema que está orientado a una filósofa de la ciencia, la doctora Nancy Cartwright, y este es un texto que se titula Nancy Cartwright, una introducción a la filosofía de la ciencia, artículo publicado en la Revista Mexicana de Física, y el cual está desarrollado por los doctores Vicente Aboites, quien hace parte del Centro de Investigaciones en Óptica, CIO, de la División Photonic, y el doctor Luis Miguel Rionda de la Universidad de Guanajuato, del Departamento de Estudios Sociales, es doctorado, profesor titular de la Universidad de Guanajuato, del Centro de México, antropólogo social, analista, politólogo y experto en temas de migración. En esta lectura o en este enfoque, los autores, pues como ya se dice en el título, centrados en la filósofa de la ciencia Nancy Cartwright, presentan una breve introducción a la filosofía de la ciencia de esta autora, y esto a partir de tomar en cuenta la crítica y el análisis en temas de física y en temas de varias presentaciones que hace la autora en sus publicaciones, que se centran específicamente en dos de sus obras, como son en inglés How the Laws de Physics Lie, cómo mienten las leyes de la ciencia, y el otro libro, tiene que ver con the Plague World, a study of the boundaries of science, que se refiere al mundo silenciado o al mundo muteado, para ser más literal, un estudio de los límites de la ciencia. Ambos textos pues son críticas que hace la autora acerca de cómo en ciertos fundamentos filosóficos de las ciencias naturales se argumenta sobre las leyes explicativas fundamentales en su carácter de éxito profundo, y en cuanto a los temas de la física moderna, cuando ella está demostrando que no describe las regularidades que existen en la naturaleza, sino que más bien se centran en argumentar y dar explicaciones de leyes que no necesariamente concuerdan. Y en el segundo libro de The Plague Words, Study the Boundaries of Science, argumenta en contra de la visión de un mundo uniforme completamente ordenado bajo una sola teoría elegante, y propone un cambio en cuanto a ese mosaico de leyes de la naturaleza.
combinando ensayos clásicos y nuevos, donde hay importantes lecciones de tipo para el carácter metodológico, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales, el cual puede ser pues un texto de muy llamativo, de interés para quienes pues estamos fundamentándonos en la filosofía de la ciencia y más en temas de la ciencia moderna. Esto es como un abrebocas del cual pues también hay un abstract, un desarrollo más amplio sobre el artículo ya en particular que nos presentan estos dos autores como son Vicente Arboites y Luis Miguel Rionda. Entonces cedo la palabra a Luis Francisco para que siga haciendo pues los desarrollos pertinentes. Sí, te complemento de los tres autores. Son tres autores. Bueno, sí, entonces nos preguntamos, pero ¿quién es Nancy Cartwright? Y vale decirle a la audiencia pues que Nancy Cartwright es una filósofa de la ciencia estadounidense que nació en el estado de Pensilvania en una pequeña ciudad llamada Newcastle. Ella obtuvo su licenciatura en matemática en la Universidad de Pittsburgh en el año de 1966 y un doctorado en filosofía en la Universidad de Illinois en Chicago en el año de 1971, justamente cuando estaba ya culminando toda la égida del empirismo lógico y la visión heredada de la filosofía y la ciencia, que en el año 69 en el Congreso de Urbana, Illinois, justamente se planteó el final de la égida de esas concepciones dentro de la filosofía de la ciencia. La tesis con la cual se graduó la profesora Cartwright se basó en el concepto de la mezcla en la mecánica cuántica. Antes de tomar sus cátedras actuales, fue profesora tanto de la Universidad de Maryland como de la Universidad de Stanford y de la Escuela de Economía de Londres, de la London Economics School. Bien, teniendo en cuenta esto, pasamos a abordar los aspectos que los autores tratan de indicar sobre la filosofía de la ciencia que distingue a esta filósofa. Desde la publicación de Cómo las leyes de la física mienten, que eso fue en el año de 1983, Nancy Cartwright ha estado a la vanguardia de un movimiento en la filosofía de la ciencia que tiene como objetivo reformar la visión de lo que hace y logra la ciencia cuando lo hace. Cartwright para muchos es una filósofa realista, pero en este primer libro que estamos hablando de cómo las leyes de la física mienten, argumentó que las leyes de la física son, en el mejor de los casos, instrumentos para decir que en el caso de la explicación de los fenómenos de la realidad, lo que hacen los científicos es construir teorías que les sirven de herramienta para poder hacer una aproximación al mundo. Esto empieza a resultar un poco paradójico, porque muchos la consideran una filósofa de la ciencia realista, pero sin embargo plantea que las teorías son instrumentos, lo cual pondría la otra cara de la moneda, que es el instrumentalismo epistémico y ontológico. Bien, dice Cartwright que las teorías distorsionan sistemáticamente la realidad. Las teorías mienten para poder hacer su trabajo. Contrariamente a la comprensión popular, incluso entre los propios científicos, de que las teorías son la realidad más profunda, vale decir que las leyes se consideran también como unas herramientas.
El científico es una especie de artesano en el pensamiento de Cartwright, que es experto y que utiliza las leyes, al igual que utiliza otras herramientas y materiales, con el propósito de manipular, intervenir y explorar la realidad y a veces aprender algo sobre ella. Al principio era fácil pensar que Cartwright era solo otra instrumentalista, contrariamente a la visión de muchos de que es realista. Pero negar la realidad de las leyes no significa negar el realismo, dicen otros. En las capacidades de la naturaleza y su medición, que es otra publicación que ella hizo, ella ofreció una explicación constructiva de la realidad. Y aquí va a venir algo que vamos a explicar ahora con más detalle más adelante, el concepto de capacidad. La noción clave era la capacidad. Por ejemplo, la aspirina tiene la capacidad de curar dolores de cabeza porque a veces, en las circunstancias adecuadas, de hecho, cura dolores de cabeza. No hay ninguna ley que diga que la aspirina cura los dolores de cabeza. Lo hace en algunos casos y en otros no. Esos casos pueden ser muy especiales, de hecho. Una capacidad, digámoslo así, es una potencialidad real de algo en el mundo que lleva consigo de circunstancia en circunstancia. Es decir, de circunstancia en circunstancia significa de particularidad a particularidad. Las capacidades se componen e interactúan. Las regularidades que vemos en el mundo generalmente no son leyes, no son verdades universales, sino expresiones relativamente transitorias de las capacidades que interactúan en circunstancias especiales. Esto que traduciría desde el punto de vista de base de fundamentalismo ontológico, que Cartwright niega cualquier principio de uniformidad de la naturaleza, como los realistas clásicos de la ciencia, los realistas científicos pensarían, de que hay un principio de uniformidad en la naturaleza. Ella, al decir todo lo que acabo de señalar, estaría negando justamente esa premisa ontológica. Una característica sorprendente y vale decirlo también inesperada de ese concepto de las capacidades de la naturaleza es el uso que Cartwright hace de la econometría. Ella ve el objetivo del programa de la Comisión Cowles, que es del campo de la economía, como la medición de la fuerza de las capacidades a través de modelos estadísticos que articulan estructuras causales. Entonces, relaciona la dinámica de la estadística con conceptos de causalidad. Es decir, a través de modelos que trazan las interacciones de capacidades que producen regularidades que son observables. Si bien debe alegrar a los economistas que están acostumbrados a ver su disciplina como un hijo pobre de la ciencia genuina, de las ciencias físico-naturales, ver que sus métodos se aplican en la física cuántica es interesante, pero hay que también que considerar que solo son los métodos estadísticos y no la sustancia propia del conocimiento económico lo que captó la atención de Nancy Cartwright en el concepto de las capacidades de la naturaleza. Sin embargo, Cartwright ha participado en un programa de investigación con varios colaboradores en el que tanto la economía como la física han sido objeto de estudio. O sea, ella considera que hay una serie de elementos muy interesantes allí. De hecho, vale decir que ella ha tomado algunos conceptos de John Stuart Mill que han servido también para esta consideración del concepto de capacidad de la naturaleza. Para aquellos familiarizados con el trabajo del grupo de investigación sobre modelado, medición
en física y economía en la London School of Economics, y con la serie de artículos producidos por Cartwright y sus colaboradores, resulta que en la obra el mundo moteado, que también se puede traducir como el mundo parcheado, es decir, lleno de parches, les puede resultar familiar todo esto que venimos diciendo. No rompe nuevos horizontes, pero desarrolla y elabora viejos temas sobre los cuales se había ya discutido en la filosofía de la ciencia. Y es en sí mismo una producción parchada, es una especie de mosaico de artículos escritos para otras ocasiones, y que ella articula entre sí, pero con unas determinadas costuras que son todavía visibles desde el punto de vista teórico y metodológico. En esta obra, El mundo moteado o El mundo parchado, Cartwright adopta dos posturas firmes, una que es negativa y una que es positiva. Como ya lo dijimos, ella está en contra del universalismo, o sea, de esa concepción de que el universo o la realidad tiene un principio de uniformidad. Ella señala que todo lo que la ciencia ha aprendido de cómo funciona el mundo lo ha aprendido en contextos particulares. Eso es totalmente cierto, a partir de las experiencias individuales y particulares que tienen los científicos a lo largo de la historia. Si bien la ciencia puede haber adquirido y recopilado mucho saber que es verosímil, algunos dirían verdadero, sigue siendo, argumenta Cartwright, un salto largo y rara vez justificado de un verdadero en un dominio verdadero en todo dominio. Es decir, que no podría señalarse que habría un dominio verdadero en todo dominio de conocimientos. Rechaza la imagen de la ciencia como una jerarquía con las ciencias aplicadas en la base y las ciencias sociales tal vez en el subsótano de una pirámide hipotética de las ciencias, y que a la física se colocara en la cúspide de esa pirámide. A diferencia de los libros anteriores en los que se minimizaba conscientemente el lenguaje de las leyes, Cartwright en últimos tiempos parece estar bastante cómoda con las leyes, porque al principio, recuerden, señalaba que las leyes mentían, y ahora más tarde vamos a decir con la intervención de Astrid a qué se refiere con ello. Ella da por sentado que su estatus, el de las leyes, es mucho menos exaltado que cuando las acusó por primera vez de mentir. Ahora habla de un mosaico de leyes. Su título hace referencia a un poema de Gerald Manley Hopkins que se llama El brillo para Dios por las cosas moteadas, por los cielos de colores mezclados como una vaca con vendas, todas las cosas contrarias, originales, escasas, extrañas, lo que sea voluble, pecoso, quién sabe cómo. Es una especie de poema que reconoce que la realidad está llena de particularidades en medio de un mosaico de posibilidades. A diferencia de la visión de Hopkins, el poeta, Cartwright ve la belleza en la variedad y no en la uniformidad. Y aquí nuevamente vuelve a reivindicar su negación de considerar el principio de uniformidad de la naturaleza. Ella ve en la ciencia como una empresa variada que conoce mucho sobre muchas cosas en lugar de ser una empresa reduccionista con el objetivo factible de establecer una teoría del todo. Cartwright también defiende una tesis positiva. El mundo se comprende mejor como construido a partir de cosas con capacidades específicas. Vuelvo a nombrar el concepto capacidad, aunque no lo hemos definido. O utilizando la terminología de Aristóteles, como hace ella en el volumen actual, como naturalezas específicas. Las capacidades o
o naturaleza son propiedades abstraídas de los objetos que las llevan. Son lo que los objetos siempre intentan hacer. Observen que aquí hay un concepto como un poco de animismo, en el cual Cartwright le da como un carácter de intencionalidad a los objetos o a los eventos de la naturaleza, como si ellos tuvieran la capacidad de elegir para hacer. Es la naturaleza de las cabras de mi cuñada escapar de su recinto, dice. Como se manifiesta esa naturaleza en la práctica depende de la expresión de otras naturalezas, como su naturaleza de considerar la hiedra venenosa que casualmente crece en el recinto como una delicia, o la naturaleza de la cerca eléctrica de dar una descarga. Y yo veo muy interesante lo que plantean, pero veo cierta actitud de dar ánimo, un animismo a esta parte ontológica de los hechos, de los fenómenos o de las cosas. Vale decir que es tentador interpretar la noción de capacidad como nada más que una condición ceteris paribus, es decir, que solamente opera para el caso cuando todo lo demás no ha habido ningún cambio, es decir, cuando haya el control de todas las otras variables que pudieran intervenir. Es decir, lo que la cosa haría si no fuese que hubiese factores que interfirieran en ella, que es básicamente lo que ocurre en el laboratorio. Cuando uno hace un experimento y por supuesto tiene un control sobre las variables. Pero resulta que, como ha dicho siempre Cartwright, en el mundo de los hechos de la realidad, pues eso no acontece. Cartwright busca algo más. Ella busca un elemento central de las capacidades, de las cuales se componen los hechos. Señala que no se expresan solo cuando hay factores que interfieran, sino que se expresan todo el tiempo. Este es un supuesto que en alguna medida es un supuesto metafísico que ella tiene. Los resultados son interacciones complejas de capacidades que, por un lado, significan que las capacidades rara vez se observan directamente y, por otro lado, explican la producción de regularidades locales particulares. Las diversas capacidades de las partes explican las acciones de la máquina. Pero bien, ustedes se preguntarán entonces, ¿pero qué son las benditas capacidades? Pues hagamos una aproximación. Vamos a decir que en la filosofía de la ciencia de Cartwright, las capacidades son propiedades de las entidades o las variables que se están investigando que contribuyen a la producción de un resultado. Como se dan cuenta, estas capacidades siempre están relacionadas con algún elemento que tiene que ver con un principio de causalidad. Y por supuesto, las diversas capacidades de las partes explican las acciones de la máquina. Y entonces ahora viene otro concepto. Es el concepto de máquina. Pero dejémoslo de una vez claro para no generar mayor confusión. A esas máquinas a las cuales se refiere Nancy Cartwright, la denominación es básicamente máquina nomológica, que está vinculada con las capacidades de los hechos, fenómenos o cosas que se investigan en ciencia. Ya dijimos, las capacidades son las propiedades de las entidades, entes, variables que se están investigando, que contribuyen a la producción de un resultado cuando se interviene sobre ellas. Pues bien, una máquina nomológica es una disposición fija que es suficiente de componentes o factores con capacidad estable, también suficiente, que en el tipo correcto del entorno estable dará lugar, con operaciones repetidas, el tipo de comportamiento regular que representamos en nuestras leyes científicas. Si se dan cuenta,
el concepto de máquina nomológica está vinculado, por un lado, con las propiedades de los fenómenos que se están estudiando y con la característica de que siempre se van a repetir exactamente los mismos resultados. Pero esa relación entre capacidades de los entes o variables y esa máquina nomológica implica el trabajo de la intervención u operación en unas condiciones que son las condiciones ceteris paribus. Y ya dijimos que las condiciones ceteris paribus consisten en que se hace el trabajo y un experimento sin que se cambien ninguna de las cosas que podrían estar interviniendo dentro del experimento. O sea que una condición ceteris paribus es porque hay control de otras variables que pudieran ser intervinientes. En ese sentido, esa relación entre capacidades de las entidades que se investigan con la máquina nomológica que permite, bajo la operación de intervención investigativa o experimental, dar el mismo resultado, pero en las condiciones de ceteris paribus, es decir, con control de otras variables que pudieran intervenir. Ese es más o menos el esquema que sintetiza esta concepción que tiene Nancy Cartwright acerca de la condición ceteris paribus dentro de las máquinas nomológicas donde intervienen pues o actúan las capacidades de las entidades sobre las cuales se está haciendo investigación. La metáfora de la máquina pues es importante para Cartwright. Ella argumenta que las regularidades son escasas y se producen solo mediante lo que ella denomina esas máquinas nomológicas, es decir, máquinas que generan leyes, lo que habíamos dicho, que siempre dan el mismo resultado, las invariancias. Aquí, ley no se refiere a algo universal, ella no lo considera como algo universal, sino simplemente como una regularidad que va a ser confiable y que va a ser robusta y que pueda tener todo un apoyo estadístico. Dice que solo en máquinas nomológicas especiales, como por ejemplo en el aparato de un experimento de laboratorio, las capacidades pueden revelarse en formas bastante puras. Considera que justamente por la condición ceteris paribus, al no haber intervención de otras variables, entonces las capacidades de las entidades que están bajo investigación se van a manifestar en su acción de una manera muy pura y va a contribuir a que pueda obtenerse un resultado con una gran regularidad y confiabilidad, lo cual permite que aparezca la ley, pero no para uniformizarla para toda la realidad, sino para el caso específico que está dándose en el laboratorio. Las leyes que aparecen en teorías científicas altamente desarrolladas, como por ejemplo la segunda ley del movimiento de Newton, según la visión de Cartwright, se deben considerar mejor como descripciones abstractas de capacidades. Miremoslo así. La fuerza, que es un concepto, es igual a la masa, o sea, cantidad de materia, por la aceleración, cuando éste está en movimiento. Y esta explicación de fuerza es igual a masa por aceleración, realmente significa que si algo es una fuerza aplicada a otra cosa que es una masa, entonces tiene la capacidad de acelerar. Solo en circunstancias muy especiales de un experimento de laboratorio o de astronautas parados en la Luna, donde la masa está protegida o está compensada de las expresiones de otras capacidades, se observará que fuerza será igual a masa por aceleración directamente en forma pura, como si la
tuviéramos en el laboratorio. Sin embargo, describe con precisión la forma en que diferentes fuerzas y masas actúan y, por ejemplo, puede ayudarnos a diseñar una máquina de estas máquinas nomológicas que estamos hablando. La clave es que la abstracción debe hacerse concreta. Fuerza es igual a masa por aceleración, nos dice poco sobre el mundo, porque solamente va a aplicarse en ciertas condiciones cuando hay unos controles a partir de la condición ceteris paribus. Pero sí podemos decir que la medición de la fuerza de gravedad o cómo calcular la fuerza actuante entre dos masas cargadas o la fuerza de resistencia al viento se pueden también probar. Entonces la capacidad expresada de la fuerza igual a masa por aceleración nos dice una de las tendencias concretas de la masa en cuestión. Cartwright desarrolla la relación entre lo abstracto y lo concreto de una manera que tiene una gran resonancia para los economistas. Durante la controversia de las dos Cambridge, que es un evento que se dio en la teoría del capital de la década de los años 60, Robert Solon, que era uno de los académicos que estaba allí, sugirió que la función de la producción agregada debería considerarse como una parábola matemática. No describía literalmente la producción, pero actuaba como una analogía que transmitía un mensaje importante sobre cómo era la producción, desde el punto de vista de la curva parabólica. Para Cartwright, una ley científica como la segunda ley de Newton no es una analogía o parábola, es una fábula. Ella transforma totalmente el concepto y mira que nos... y les invito a que miren que nos saca de contexto, porque ya plantea no un asunto de orden matemático ni de orden lógico, sino que dice que es una fábula. Cartwright se basa en la explicación de las fábulas de Gottfried Lessing, el poeta y dramaturgo romántico alemán. Para Lessing, las fábulas de Esopo y otros no dicen que la historia se parece a algo a nuestras vidas. Más bien, la moraleja de la fábula es una descripción abstracta, pero precisa de un aspecto de la historia. La fábula nos muestra cómo pasar de la abstracción a una expresión concreta de la moraleja. Observen ustedes que ella toma ese tipo de modelo metodológico racional para dar un intento de explicación a lo que considera ocurre con las leyes científicas y las teorías científicas. Dice, su utilidad radica en nuestra capacidad para aprender de la historia sobre cómo concretizar la moral. Y en ese sentido hace el traslado metafórico para el caso de las ciencias. Luego, se puede concretizar de formas que se apliquen a nosotros mismos o a otras personas. Para Cartwright, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración es la moraleja. La teoría de la gravedad de Newton o la ley de la interacción eléctrica de Coulomb o la teoría de la resistencia al viento son ejemplos concretos de la moral, en el sentido de ser metáfora. Los libros de textos científicos son fundamentalmente libros de fábulas que ofrecen historias edificantes sobre cómo se ejemplifica la moral. El estudiante aprende cómo aplicar la moral a situaciones no contempladas directamente en el libro. Esto hace que se vuelva muy complejo y un poco abigarrado y tal vez enredado el pensamiento de Cartwright cuando tratamos de explicar su propia filosofía de la ciencia. En ese sentido, pues voy a parar aquí para darle el chance a Astrid a ver si tiene alguna idea relacionada con este aspecto o trabajar algún otro componente y seguimos desarrollando algunas de las ideas de Cartwright a lo largo de esta disertación que estamos haciendo. Pues gracias, Francisco, porque pues es muy clara la disertación que acabas de hacer y precisamente también por la forma como la autora pues es como muy didáctica, o por lo menos esto es lo que nos está mostrando estos autores de la manera de ir desarrollando el pensamiento que esta filósofa tiene.
y es también otros elementos en relación a que este criterio de máquinas nomológicas son como parte de esa necesidad de cómo poder hacer que este entorno en el cual se trabaja en el contexto científico pues pueda ser controlado o está bajo unas condiciones de control, y de esta manera pues hacer posible que se puedan observar esas regularidades y el hecho del ceteris paribus, haberlo hecho como un modelo donde hay unas condiciones que son controladas y que además se pueden como tomar de manera aislada para darle ese carácter de especificidad, y que esto lo que hace en esa perspectiva es que podemos, que no se aplican como tal leyes a la naturaleza. Esto me parece como con un giro muy sutil y de clarificación en el pensamiento de Cartwright, en cuanto a que las teorías no es que sean aplicadas a la naturaleza, sino lo que se aplica a ellos son unos modelos que se consideran dentro de su perspectiva, de dos perspectivas, una que es la de carácter representativo y la otra de carácter interpretativo. Representativo porque requiere describir fenómenos físicos de manera específica y deben ir más allá de solamente la teorización o de la abstracción. Y en el sentido del carácter interpretativo, porque dentro de esa teoría, pues dentro de una teoría por medio de principios, pues se puede analizar un fenómeno físico y generar algo que son esos principios puente. ¿Qué quiere decir con esos principios puente? Pues que proporcionan información acerca de cómo interpretar los términos abstractos de una teoría para luego volverlos concretos. En este sentido, pues le da como otra perspectiva, yo diría, más amplia, de poder entender muchas veces para qué es que se requieren esos instrumentos en la ciencia llamados teorías. De tal manera que hace que el trabajo del científico, o en este caso el filósofo de la ciencia, pues vaya más allá de solamente el carácter instrumental. Sin duda, pues que un análisis de esta filosofía de la ciencia, como es la de Cartwright, es importante para, o tiene un valor significativo para las condiciones de la investigación en la actualidad, porque también pone en controversia conceptos, pone en otra perspectiva la manera de ver el trabajo de la cientificidad, que no es una manera ortodoxa o heterogénea, sino que es de poner además a pensar de una manera en que esos modelos que se establecen como verdades en una forma estándar de la cientificidad, pues se ponen a verlos más en un sentido de la especificidad del contexto donde se estén utilizando, y evitar pues lo que tú decías al comienzo de ese criterio de la universalidad, como si el mundo se pudiera ver de una manera homogénea. Así que los temas de estudio que ella considera pues rebasan incluso esa visión anacrónica como el concepto de modelo, de teoría, de concepto de verdad, que nosotros fácilmente pues lo vamos como asumiendo, y para a veces pues para ponerse de acuerdo la comunidad científica, pero es muy valioso que se rompa con ello para poder ir un poco más allá. Según Cartwright, hay en la realidad dominios donde se producen cosas observables de manera regular, pero que ese dominio no depende de unos u otras regularidades, sino que pues al generar esa ilusión en el pensamiento por parte nuestra, lo que, eh, lo que hace es que pues se requiera más bien tener dominio que no dependa de ellos, y a ir más allá con evitando la uniformidad o la única manera de verlos, para hacer una descripción cada vez más adecuada de lo que ocurre como tal en estos objetos en cuanto a la forma de cómo se formula o se enuncian las teorías. Y por ello, pues, por eso lo que tú decías como un mundo que estamos viendo definitivamente se refiere a sectores, a parches, a secciones. Entonces, pues aquí yo veo que también hay un elemento
que de alguna manera pues yo lo relaciono con hacking, porque precisamente ese ejercicio que insistió él de hacer de ir a lo específico de ese caso concreto para ver cómo ese caso concreto tiene también sus propias transformaciones. Un ejemplo que va a desarrollarse allí en el texto de Nancy Cartwright tiene que ver con esto de las partículas. Tenemos esa noción de que porque son partículas, una con carga negativa o hay dos con carga negativa, entonces se repelen, pero ella misma dice en sí mismo también hay otras características que hacen que estén cercanas, no necesariamente que se unan, o que solamente se puedan unir por la perspectiva de que la carga negativa y la carga positiva son las que se atraen, sino que hay otras condiciones y características particulares que no se han observado en detalle. Entonces, todos esos ejemplos me parece que como que nos hace reformular también enunciados que hemos universalizado. Sí, sí, es como explicando algunos casos en los cuales la ley de Coulomb no ocurre. Sí. Y entonces muestra una vez más que las leyes no tienen ese carácter universalizante, sino que tienen unas aplicaciones específicas que permiten señalar el tipo de parche donde funcionan, donde están las capacidades de esas partículas justamente cuando se establecen unas condiciones de control ceteris paribus de laboratorio que permiten que sí haya entonces un comportamiento de separación o rechazo cuando las cargas son cuando las cargas son del mismo signo. Ajá. Sí, sí. Perdón, yo cierro con este pedacito para volver a darte la palabra, Sí. y es que también me llamó la atención en su pensamiento, es que ella se reconoce como empirista, que en ciertos contextos pues eso es como, también tiene su juicio de valor. Dice, soy empirista, no conozco ninguna guía a los principios excepto la práctica exitosa. Este para mí ha sido como el aporte central de ella, cómo esas prácticas son a partir de las prácticas exitosas sobre esas condiciones particulares que estamos hablando. Sí, en alguna medida la cercanía que pudiera tener con el pensamiento de Jan Hacking en relación con entidades, realismo de entidades, que yo diría emergencia de entidades, cuando se interviene sobre ellas, haría que ella supuestamente tuviese también algún elemento de realismo emergente en la medida en que se hace experimento exitoso, diría yo. Y perdón, y por lo mismo ella dice, no es combatir al realismo, sino a ese fundamentalismo que tenemos que en esa fase donde se sume el intento por persuadir a los filósofos y científicos sobre la existencia de que los fenómenos físicos son regidos por la existencia, son regidos, perdón, por leyes, otra vez de Ceteris Paribus, y no por leyes fundamentales. Sí, pero de todas maneras, las leyes fundamentales que defiende el realismo científico justamente hace que sí le esté diciendo cosas al realismo científico. Por eso le decía que de pronto ya tiene algunos elementos de sí, empirismo con realismo emergente, en la medida en que bajo condiciones de control, en la condición ceteris paribus, pues se encuentra regularidades y de allí pues que se puedan establecer esas leyes moteadas, llamémoslo así, esas leyes que solamente funcionan para eso en las condiciones que da el control de laboratorio ceteris paribus. Pero entonces, de todas maneras, a pesar de que no quiera discutir con el realismo, sí está discutiendo porque su postura está negando uno de los principios del realismo, que es la uniformidad de la naturaleza y la
condición de que los enunciados sobre la naturaleza, cuando se hace indagación, deben ser de carácter universal. Yo quisiera, sobre todo para la audiencia, para quienes estén en su momento presenciando este video, plantear desde otro ángulo varias de las cosas que ya hemos dicho. Pensemos que la física nos presenta un mundo armónico, irregular, gobernado por algunas leyes sencillas y generales válidas por siempre. Esto sería un concepto de realismo científico. Sin embargo, ¿tenemos alguna garantía de que las leyes de la física son siempre las mismas? Sería un cuestionamiento que haría Nancy Cartwright. Se preguntaría, ¿podemos afirmar que las leyes de la ciencia no son un efecto local aplicable solo al universo por nosotros observado? ¿Cómo sabemos que otras leyes no se aplican en otras partes del universo? Estas preguntas tienen sentido, por supuesto, y ponen contra la pared al realismo científico de carácter universal con base ontológica fundamentalista. Pues aparentemente, para la filósofa Nancy Cartwright, el mundo representado por las leyes de la física es en gran parte una ficción, pues el mundo en el cual vivimos, que está por fuera de los laboratorios científicos donde se hace la ciencia, por lo menos la ciencia física, es caótico, es impredecible, en donde las regularidades de la física no son evidentes. Esa es una de las quejas que ella plantea. En realidad, lograr que el mundo se comporte de acuerdo a las leyes conocidas de la física exige una enorme cantidad de esfuerzo, y este comportamiento solo se encuentra en un laboratorio científico al realizar un experimento bajo las condiciones altamente controladas. Ya dijimos, ceteris paribus. Pero en la vida cotidiana esto no se da de esa manera. Por ejemplo, el resultado de un incendio, de una inundación o de una avalancha es en gran medida impredecible, a pesar de que estos acontecimientos desde el punto de vista de la física están regidos por leyes que tienen establecida la ciencia de la física. Cartwright proporciona numerosos ejemplos, y aquí vamos nuevamente a tocar el que ya había dicho Astrid, el de las cargas eléctricas descritas por la ley de Coulomb, donde no es difícil encontrar situaciones en las cuales los valores medidos sean diferentes a los predichos, o aún encontrar que cargas que deberían repelerse en realidad terminan acercándose. Desde luego, esto no implica que la ley de Coulomb sea incorrecta, sino que solo se pueden presentar algunas situaciones en las que esto sí ocurre, pero hay otras en las que no. En realidad, el alto nivel de abstracción de las leyes de la física es debido, según la filósofa Cartwright, a que esas leyes frecuentemente están alejadas de lo que se encuentra en la vida real, porque han sido sacadas en el laboratorio, donde están esos supuestos que ella misma combate del fundamentalismo realista. Esta es la razón por la cual las leyes de la física se aplican, como ya hemos dicho varias veces, ceteris paribus, es decir, solamente cuando todo lo demás se mantiene en una constante, porque hay un control de esas otras partes que pudieran intervenir. Para Cartwright, lo fundamental en la ciencia no es tanto conocer las leyes de la naturaleza, sino conocer las capacidades de las cosas. Ya lo habíamos dicho y ya habíamos definido las capacidades. Miremos ejemplos. La ley de la gravitación de Newton en realidad describe la capacidad que tienen los objetos materiales de atraerse uno a otro, o también que los resortes tienen la capacidad de oponerse a ser desplazados fuera de su posición de equilibrio. Las propuestas filosóficas de Cartwright han sido criticadas por científicos y por filósofos desde que inició su carrera publicando el controvertido libro Cómo mienten las leyes de la física, y posteriormente pues con el llamado libro de El mundo parchado o moteado. Para muchos científicos, dudar de la universalidad de algunas leyes de la física puede ser un sinsentido,
porque todo el mundo asume, y eso pensándolo en términos de Thomas Kuhn, sería parte del paradigma hegemónico, y es que se considera que el mundo tiene unas leyes que aplican para todo momento y todo lugar. ¿Por qué? Porque hay un concepto de principio de uniformidad de la naturaleza, que lo que ocurre aquí ocurre en Júpiter y ocurre en la Alfa Centauri, que ocurre en la galaxia de Andrómeda o en las galaxias más alejadas. Por ejemplo, sabemos que la ley de la conservación de la energía en sistemas mecánicos es resultado de la homogeneidad del tiempo, mientras que la homogeneidad del espacio implica la conservación del momentum, es decir, el ímpetu o el impulso que pueda tener en un determinado movimiento. Finalmente, la isotropía del espacio resulta en la conservación del momento angular. Bueno, pero nos preguntaríamos, pero en este caso, ¿qué se entiende por la isotropía? En física, la isotropía es la característica de algunos fenómenos en el espacio cuyas propiedades no dependen de la dirección en que son examinadas. Es decir, se refieren al hecho de que ciertas magnitudes que se pueden entender vectorialmente, recuerden, una flecha con un valor que implicaría el impulso o fuerza con el que va, son conmensurables y dan resultados idénticos o similares independientemente de la dirección escogida para dicha medida. Cuando una determinada magnitud no presenta isotropía, se dice que se presenta anisotropía. Y en este caso, pues, pensando en el principio de la regularidad del mundo, se debe concebir que el espacio-tiempo tiene isotropía y que no habría ningún cambio si se toma hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier dirección. Pero Cartwright señala que dependiendo de las condiciones de las variables intervinientes, esto pudiera variar. Bien, estas tres leyes de conservación son fundamentales para todas las teorías científicas, y suponer su invalidez implica conjeturar que el universo en el que vivimos no es homogéneo en el tiempo ni en el espacio, así como que el universo carece de isotropía espacial, por todo lo que acabo de explicar. Esto es una posibilidad filosófica, pero difícilmente sería tomada con seriedad por la mayoría de los científicos, que la considerarían descabellada. Esa es una de las debilidades que hoy presenta la filosofía de Cartwright, no por la falta de argumento o incluso de pruebas empíricas, sino porque en el paradigma de la comunidad de pensamiento, recordando a Ludwig Fleck, que hoy tiene la comunidad científica, se considera que el universo es homogéneo. Y, por ejemplo, estas condiciones de la isotropía del espacio-tiempo, cuando se hacen trabajos de comparación acerca de la gravedad o de la misma teoría de la relatividad, no podría ser considerada la idea moteada o parcheada que plantea Cartwright. Todo esto parece contradecir algunas de las propuestas de esta filósofa, pero sin embargo, en el siguiente ejemplo hay algo que argumenta a su favor. Vamos a mirar. Sabemos que describir la radiación emitida por un cuerpo caliente conduce a la ley de la radiación planteada por Planck, de donde obtenemos la ley del desplazamiento de Wien y la ley de Stefan Boltzmann. Estas leyes son consideradas como fundamentales de la física. Sin embargo, el 17 de diciembre de hace 2 años fue publicado en los Proceedings of National Academy of Science un artículo donde muestra un material tal que, aplicado a un sustrato, no incrementa la radiación emitida al aumentar la temperatura, y esta observación es contraria a la ley de Stefan Boltzmann. Por lo menos aquí habría un caso de ese moteado o de ese parchado que señala
Cartwright acerca de que los fenómenos no ocurren todas las veces de la misma manera, porque hay condiciones específicas que hacen que, habiendo cambiado las condiciones ceteris paribus, pueden cambiar los resultados. El resultado es que entre 105 y 135 grados centígrados, un cuerpo con este recubrimiento, del cual estamos hablando del experimento, no mostrará cambios perceptibles en la emisión infrarroja. Esencialmente podemos ver en esto un ejemplo de que aún las más fundamentales leyes de la física pueden, bajo determinadas condiciones o circunstancias, no cumplirse como se han establecido en sus leyes originales, lo cual nos lleva a esa idea del mundo parchado de la ciencia propuesto por Cartwright. Pensar que conocer las leyes de la física nos permite hacer predicciones precisas es un error. Cartwright señala que las ecuaciones fundamentales no gobiernan a los objetos en la realidad, solo los gobiernan en los modelos científicos. Y el concepto de modelo está vinculado a todo ese desarrollo de la experimentación científica dada bajo las condiciones de ceteris paribus. Y en ese sentido, entendemos por qué ella señala que los libros de ciencia son libros de fábulas. Demos un último ejemplo. A partir de la segunda ley de Newton, nuevamente la idea de la fuerza igual a masa por aceleración, se puede modelar la caída de un cuerpo ideal hacia la superficie de la Tierra. Sin embargo, si tomamos el ejemplo de Otto Neurath, uno de los padres del Círculo de Viena y del movimiento del positivismo lógico, y tratamos de describir la caída de un billete que él planteaba de 1000 marcos desde una torre en una plaza pública, se podría ver que la segunda ley de Newton fallaría estrepitosamente debido a un sinnúmero de factores que difícilmente se pueden tomar en cuenta en esa caída del billete. El billete flotará y tendrá un movimiento aleatorio antes de caer en el lugar lejos de donde fue arrojado. Y aquí vemos que en ese ejercicio del billete de Neurath no estarían las condiciones ceteris paribus que en un laboratorio donde control de variables, arrojando una determinada masa de una determinada altura, tendría un comportamiento todas las veces tendiente a un resultado semejante. En el caso del billete, donde hay otras intervenciones, hay otras condiciones, no se cumpliría ese principio de la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, en este caso, seguramente los filósofos de la ciencia tienen mucho que aprender de la teoría del caos, en donde partiendo de ecuaciones perfectamente deterministas, que son a las cuales se refiere Cartwright, se llega a respuestas impredecibles y totalmente caóticas. De hecho, el indeterminismo no es nada nuevo en la teoría cuántica. El indeterminismo en el mundo clásico fácilmente aparece tan pronto nos alejamos de los modelos más sencillos que están dados por los trabajos experimentales bajo condiciones ceteris paribus. Eso quería señalar y espero que con esta otra explicación se acabe de complementar el entendimiento de lo que quería expresar al principio sobre la filosofía de la ciencia de Nancy Cartwright. Sí, excelente. Y precisamente en todo esto que se expone sobre su pensamiento, pues lo que vamos a encontrar como un elemento o como elemento central o aspectos a tener en cuenta dentro de lo que ella plantea es precisamente el que cuando ella misma se está mostrando pues como una empirista pero no fundamentalista, también es en el hecho de estos debates de realismo antirrealismo, de la manera en que dice que pues en cada uno de estos modelos de la ciencia pues hay los modelos estándar. Ejemplo muy concreto lo que pasa con el campo de la física en la interacción de partículas que están cargadas es debido a ese intercambio de fotones. Entonces,
lo que hemos clasificado o conocemos como los bosones, el fotón, el gluón, el gravitón, pues está conjeturado y no ha sido como tal descubierto. Estamos hablando aquí de unas hipótesis que son portadores de lo que se conoce como la fuerza. Estamos hablando también con relación al tema de capacidad, de la cual Nancy Cartwright ha descrito y que tú lo has explicado muy claramente. Así que si hay fuerzas entre masas o partículas cargadas, no podríamos o no tendríamos que apelar al concepto de capacidades para explicar lo que ocurre. Sin embargo, en estos ejemplos, el punto de vista que plantea pues la autora es argumentar que lo que ocurre es el resultado de esas capacidades, de esas partículas que interactúan. Así que varios autores que, digamos, llegan a otro tipo de conclusiones, apelan más bien a un concepto expresado por Mill sobre poco a poco entender la idea de capacidades como un concepto general y fundamental de las ciencias naturales. Aquí vemos cómo los oponentes a la visión de Cartwright. Y han señalado que Cartwright ha sido por eso empirista y realista, a pesar de que algunos piensen que sus posiciones son incompatibles, lo que tú estabas diciendo hace un momento. Y lo que es que muchos piensan, o perdón, muchos empiristas piensan que debido a que el empirismo normalmente es antimetafísico, también no, es antimetafísico, también debe también ser antirrealista, de acuerdo a este debate. El realismo científico que plantea Cartwright pues lo describen como un realismo de entidades, del cual estábamos diciendo hace un momento, muy cercano a nuestro autor Hacking, y en su rechazo a leyes, perdón, entidades, y se ha distinguido por la creencia, mire que aquí se mantiene ese criterio de la creencia en entidades y ha designado su creencia en entidades en cuanto al rechazo a leyes teóricas. Es decir, yendo precisamente a esa condición de práctica o muy específica que tiene el nominalismo, ¿no? Usted va a desar las entidades, más no a la teoría en general o a leyes generales. Así que no hay duda de que este realismo acerca de las capacidades que ella presenta ya estas constituyen base fundamental de una visión metafísica. Claro, totalmente de acuerdo, sí señora. Sí, porque es que ¿cómo puede decir que existe unas capacidades? Ese es un supuesto. Es un supuesto de una capacidad ontológica de acción que tienen las cosas. Y esta es una discusión o una refutación, digámoslo de alguna manera, planteada desde la perspectiva de Ronald Gears y Silos, a la perspectiva que ella nos está mostrando. Pues es interesante ver cómo se puede hacer esa discusión teórica, ¿no? Sí, a mí me parece que para los propósitos del canal Tertulia sobre Filosofía de la Ciencia, el hacer este tipo de disertaciones y presentaciones que son de carácter básico, indudablemente, alimentan las posibilidades de que quienes lo vean puedan indagar en la literatura mucho más y ver que en el campo de la filosofía de la ciencia hay múltiples, llamémoslo así, escenarios que desafortunadamente en América Latina no son conocidos y que, llamémoslo así, el mercado académico en materia de filosofía de la ciencia y epistemología está cargado más hacia ciertos lugares y hay otros que están totalmente desiertos o desconocidos. Yo no sé, pues yo tendría, eso sería lo único que tendría que agregar, dándole las gracias a las personas, a ti y a las personas que vayan a ver este video. Perfecto, sí.
me uno a esos argumentos que estás planteando y a específicamente lo que estamos queriendo pues también hacer en este canal es que se puedan ver que las perspectivas, en este caso de la filosofía de la ciencia, no son homogéneas y que permiten hacer como crecer en la reflexión alrededor de cómo se está interpretando desde diferentes perspectivas. Muy bien, entonces ya en la próxima sesión tendremos otro tema sobre filosofía de la ciencia y les agradezco mucho, felicidades y una buena tarde. Buenas tardes. Entonces.